Y sí, la pareja que todos envidian, la que parece perfecta en cada detalle, escondiera la traición más dolorosa. En Madrid, entre las calles bulliciosas y el ritmo frenético de la ciudad, vivía Álvaro, un hombre de 37 años que había logrado lo que muchos soñaban: un puesto respetado como gerente de operaciones en una gran empresa de logística. Sus compañeros lo describían como alguien fiable, con una mente analítica capaz de resolver problemas imposibles bajo presión. Entre reuniones, informes y decisiones que movían a todo un departamento, Álvaro mantenía siempre una imagen impecable: sereno, seguro, un líder nato. Lo sorprendente es que, a pesar de su agenda cargada, nunca descuidaba lo personal. Tenía una habilidad casi envidiable para equilibrar el trabajo con momentos de ocio. Las cenas de los viernes con su grupo de amigos de la universidad, las escapadas improvisadas a la Sierra de Guadarrama o los domingos de tapeo en la Latina eran sagrados. Con él, siempre había lugar para una buena conversación y una risa compartida. Su esposa, Claudia, de 35 años, trabajaba como analista en un reconocido bufete de abogados en el centro de la capital. Meticulosa, organizada y con un carisma natural, todos en su entorno la valoraban. En medio de plazos, documentos interminables y llamadas urgentes, ella irradiaba una calma que desarmaba cualquier tensión. Entre amigos era la reina de las historias. Con humor y gracia convertía cualquier anécdota en un momento inolvidable. Juntos, Álvaro y Claudia eran la pareja ideal. Llevaban 8 años casados y parecían hechos el uno para el otro. En cada reunión social, sus amigos solían bromear llamándolos los perfectos. No faltaba quien señalara cómo se miraban con complicidad, cómo uno completaba la frase del otro, o la manera en que siempre terminaban riéndose de chistes privados que nadie más entendía. A ojos de todos, representaban la estabilidad y el afecto que muchos desearían tener. Las tradiciones de la pareja se habían convertido en algo casi sagrado. Cada 2 fines de semana, organizaban cenas en casa o se reunían con amigos para noches de juegos acompañadas de vino y tapas. No había detalle que se les escapara. Álvaro se ocupaba de la compra y de preparar platos elaborados que sorprendían a todos, mientras Claudia cuidaba de la organización y las finanzas. Esa coordinación perfecta era, para muchos, prueba de una relación madura, equilibrada y sin fisuras. En casa, la armonía parecía fluir con naturalidad. No había discusiones públicas ni tensiones visibles. Álvaro disfrutaba cocinando, Claudia encontraba placer en decorar y dar un toque acogedor al hogar. Ambos compartían responsabilidades sin conflictos y, al mismo tiempo, mantenían libertad para sus propios hobbies. Para el círculo de amigos más cercanos, eran el ejemplo vivo de que el amor podía resistir el desgaste del tiempo. Y sin embargo, lo que nadie sabía, lo que ni siquiera alguien podía sospechar, es que bajo esa imagen perfecta se escondía un secreto capaz de destruirlo todo. Cada sonrisa compartida en público, cada mirada cómplice en las reuniones, escondía una sombra invisible que pronto saldría a la luz. Porque la verdad es que, aunque parecía imposible de creer, esa pareja que todos admiraban, estaba a punto de convertirse en el centro de la traición más inesperada. La vida de Álvaro y Claudia avanzaba con la misma armonía de siempre. Para cualquiera cercano a ellos, era impensable imaginar que algo pudiera resquebrajar esa solidez que todos admiraban. Pero los cambios más peligrosos, los que nadie ve venir, siempre comienzan con pequeños detalles. Era primavera en Madrid cuando Claudia empezó a quejarse de un cansancio constante. Las largas horas en el bufete, las comidas rápidas y la falta de ejercicio parecían haberle pasado factura. Una noche, tras volver de cenar con unos amigos en Malasaña, confesó a Álvaro que quería hacer un cambio en su vida. No era solo cuestión de perder peso, sino de recuperar energía, motivación, ilusión. Él la escuchó con atención y sin dudarlo le ofreció todo su apoyo. Fue entonces cuando Claudia comenzó a visitar varios gimnasios de la zona. Quería un lugar moderno, con un ambiente tranquilo,
Nada de salas abarrotadas donde se sintiera observada. Tras varias pruebas, encontró unas instalaciones nuevas, con máquinas de última generación y un equipo de entrenadores que transmitían entusiasmo. Decidió inscribirse de inmediato y, para no perder el impulso, contrató a un entrenador personal recomendado por el propio gimnasio. Según contó a Álvaro, desde el primer día aquel hombre se mostró muy implicado. Le marcó objetivos realistas, diseñó un plan adaptado a su rutina laboral y le dio consejos de alimentación que parecían pensados a medida. Al principio, todo eran pequeños cambios. Claudia empezó a levantarse más temprano para entrenar antes del trabajo. Álvaro ajustó el menú de casa siguiendo las recomendaciones que ella traía de sus sesiones. La despensa se llenó de envases de proteínas, infusiones detox y cereales integrales. A él le sorprendía ver tanta dedicación, incluso en los días más fríos o lluviosos, cuando ella, lejos de rendirse, se vestía con sus nuevas zapatillas deportivas y salía decidida rumbo al gimnasio. Las semanas pasaron, y los resultados eran evidentes. Claudia parecía más erguida, más vital, más alegre. En el bufete, sus compañeros no tardaron en felicitarla. La veían rejuvenecida, más segura de sí misma. Álvaro también lo notaba en casa. Su autoestima se disparaba. Empezó a comprar ropa más ajustada, cambió de peinado y hablaba con entusiasmo de cada nuevo logro físico. En las reuniones sociales, Álvaro no podía ocultar el orgullo. Presumía de la transformación de su esposa como si fuera un proyecto compartido. Y en parte lo era. Los fines de semana, en lugar de dormir hasta tarde y salir a comer, dedicaban las mañanas a caminar por el Retiro o a recorrer mercados ecológicos en busca de ingredientes frescos. Claudia probaba recetas saludables, y Álvaro, aunque no seguía la dieta al pie de la letra, se implicaba en la preparación. Parecía que esa nueva etapa los había unido aún más. Los amigos lo comentaban con admiración. Algunos decían que Claudia parecía 10 años más joven. Otros le pedían consejos de ejercicios y alimentación. Ella respondía encantada, siempre mencionando lo importante que estaba siendo el apoyo de su entrenador. Y aunque llegaba tarde en algunas cenas porque había pasado antes por el gimnasio, nadie lo cuestionaba. Todos celebraban su disciplina. Álvaro, por su parte, seguía convencido de que todo era positivo. La miraba y pensaba que su esposa estaba en el mejor momento de su vida. No podía imaginar que, detrás de esa energía renovada, algo más estaba empezando a crecer en silencio. Algo que pronto pondría a prueba la confianza que siempre había dado por sentada. El sábado amaneció con un cielo despejado y una temperatura suave que invitaba a celebrar. El grupo de amigos de Álvaro y Claudia llevaba semanas esperando la reunión, organizada en el patio de una pareja muy cercana. Era el típico encuentro en el que nunca faltaban las risas, el vino y las anécdotas alrededor del fuego de una chimenea exterior. Cuando Álvaro y Claudia llegaron, el aroma de la comida ya impregnaba el ambiente. El jardín estaba preparado, sillas en semicírculo frente a las llamas, mesas repletas de bandejas con pan recién horneado, guarniciones y botellas de vino tintineando al descorcharse. Claudia, siempre dispuesta a participar, dejó su bolso en la encimera de la cocina y tomó su móvil. Con una sonrisa, se ofreció a encargarse de la música. Conectó el teléfono al altavoz por Bluetooth y puso una lista de reproducción alegre. Álvaro, que ya charlaba con varios amigos, la miró orgulloso. Ella siempre sabía cómo crear el ambiente perfecto. La velada avanzaba entre conversaciones animadas, risas y copas que se llenaban una y otra vez. Claudia iba de un lado a otro, atenta a todos, asegurándose de que nadie se quedara sin bebida. Álvaro, sentado con dos amigos de la universidad, hablaba de un reciente logro laboral, lanzando miradas cómplices a su esposa de vez en cuando. Todo parecía fluir con normalidad, hasta que sucedió lo inesperado. La música se interrumpió bruscamente. Un sonido familiar, pero fuera de lugar, irrumpió en el altavoz. Una notificación de WhatsApp. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el audio comenzó a reproducirse.
La voz de un hombre desconocido llenó el aire. Te echo de menos. No puedo esperar a verte otra vez en el mismo sitio de la última vez. Estoy deseando estar contigo. Fue como un puñetazo invisible. Las risas se apagaron de golpe. El silencio cayó sobre el grupo con un peso insoportable. Todos miraban primero al altavoz, después a Claudia, y finalmente a Álvaro. El móvil seguía sobre la barra de la cocina, conectado al sistema. Nadie fue lo bastante rápido para detener el audio. Y Claudia, paralizada, apenas comprendió lo que estaba pasando hasta que el mensaje terminó de reproducirse. Entonces corrió hacia el teléfono, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. El silencio que siguió era tan denso que parecía que ni el aire se movía. El chisporroteo del fuego se escuchaba más fuerte que nunca, como si quisiera rellenar el vacío. Álvaro se quedó inmóvil, sintiendo cómo una ola de calor le subía por el pecho, mientras el corazón le golpeaba con fuerza. Vio a varios amigos bajar la mirada, otros apartar el rostro incómodos, algunos en puro shock. Claudia estaba junto al fuego, rígida, con las manos entrelazadas y los ojos muy abiertos, como si buscara una salida que no encontraba. La sonrisa que antes iluminaba la velada había desaparecido por completo. Álvaro respiró hondo, se levantó lentamente y cruzó el patio con pasos firmes, aunque por dentro sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Se detuvo junto a ella y, con la voz baja pero cargada de incredulidad, le pidió hablar en privado. Ella dudó unos segundos. Miró alrededor, buscando desesperadamente un escape que no existía, y al final lo siguió hasta un rincón más apartado, junto al lateral de la casa. Allí, con un poco más de intimidad, Álvaro enfrentó lo que hasta hacía unos minutos habría considerado impensable. Su voz, temblorosa pero firme, rompió el silencio. ¿Quién es ese hombre, Claudia? ¿Por qué recibes mensajes así? Claudia desvió la mirada, jugueteando nerviosamente con las manos. Su respiración se aceleró y, tras unos segundos que parecieron eternos, respondió con un hilo de voz. No quiero mentirte. Las palabras de Claudia cayeron como cuchillos, aunque ella las pronunciara en un susurro tembloroso. Admitió que el hombre era su entrenador personal. Reconoció que, más allá de las rutinas en el gimnasio, habían empezado a quedar fuera, a compartir momentos a espaldas de Álvaro. Confesó que en varias ocasiones, cuando decía que iba a entrenar, en realidad estaba viéndose con él. Cada frase le costaba, como si el simple hecho de verbalizarlo la desgarrara por dentro. Pero para Álvaro, escucharla fue como sentir que el suelo se abría bajo sus pies. De pronto, cada retraso, cada reunión extra en el gimnasio, cada fin de semana con horarios extraños cobró un sentido brutal. Con voz tensa, le preguntó cuánto tiempo llevaba aquello. Claudia respondió que había empezado hacía poco, pero que en las últimas semanas se había intensificado. No hablaba de problemas en su matrimonio ni de carencias afectivas. Solo repetía, de forma vaga, que el entrenador le daba atención, que la hacía sentir escuchada. El silencio que siguió fue insoportable. Álvaro la miraba buscando una explicación más sólida, un motivo real que justificara la traición, pero no encontró nada. Y en ese instante, entendió que quedarse allí, frente a ella, solo prolongaría un dolor que lo estaba consumiendo. Con una serenidad extraña, le dijo que la conversación había terminado, que no había nada más que hablar en ese momento. Volvió al patio con el rostro serio, agradeció la velada a los anfitriones, y con un tono que no dejaba espacio para preguntas, se disculpó anunciando que debía marcharse. Pocos minutos después, Claudia apareció también, sin decir nada. Caminaron juntos hacia el coche. El trayecto de regreso a casa fue un silencio absoluto. Álvaro conducía con las manos aferradas al volante, la mirada fija en la carretera, mientras las palabras de ella retumbaban en su cabeza como un eco imposible de apagar. Al detenerse frente a la casa, rompió el silencio. Nuestro matrimonio ha terminado.
Puedes entrar a recoger lo imprescindible, pero no pasarás otra noche bajo este techo. Claudia intentó discutir. Pidió hablar con calma, pero Álvaro se mantuvo firme. Ella entró, recogió ropa, objetos personales y lo básico para el día a día. Lo metió todo en una maleta en cuestión de minutos, evitando mirarlo a los ojos. Cuando salió con el equipaje, un coche ya esperaba en la acera. Álvaro lo reconoció enseguida. Era el entrenador. No era un taxi, ni un coche compartido. La había estado esperando. Claudia escribió algo en el móvil antes de subir, y sin una palabra más, se marchó con él esa misma noche. Álvaro se quedó en la puerta, inmóvil, observando cómo las luces rojas del vehículo se alejaban por la calle oscura. No había rabia en su rostro, sino un vacío tan profundo que parecía haberle borrado cualquier emoción. Cerró la puerta detrás de sí, apoyó la espalda contra ella y trató de asimilar que, en cuestión de horas, la vida que había construido se había desmoronado. La mañana siguiente, la casa era un desierto. No había aroma de café ni ruido de platos en la cocina. Solo un silencio inmenso. Álvaro despertó temprano, con la mente repitiendo las escenas de la noche anterior una y otra vez, como una película cruel de la que no podía escapar. Se levantó, bebió un vaso de agua y tomó una decisión. Cogió el teléfono y llamó a un amigo abogado. En pocas frases le explicó lo ocurrido y le pidió una reunión urgente. Horas más tarde, sentado en un despacho, narró los detalles con la voz apagada. Escuchó las indicaciones, firmó los primeros documentos y dio inicio al proceso de separación. La casa que habían levantado juntos, cada bien adquirido durante años, todo quedó bajo la supervisión del tribunal. Era extraño pensar que aquel hogar, lleno de planes, de risas y de recuerdos, se hubiera convertido de pronto en un simple elemento de inventario. Mientras Álvaro se reconstruía paso a paso, Claudia vivía una realidad muy distinta. Se había mudado a la casa del entrenador personal, convencida de que aquella nueva vida sería todo lo que había deseado. Las primeras semanas fueron un espejismo, cenas improvisadas, planes románticos, muestras constantes de afecto. Parecía una etapa de novedad, casi como un sueño. Pero los sueños, cuando se construyen sobre impulsos, se rompen pronto. Con el paso del tiempo, Claudia comenzó a notar grietas. Él llegaba más tarde de lo prometido, siempre con excusas, compromisos con otros clientes, imprevistos de última hora. Los mensajes quedaban sin respuesta, los planes se cancelaban sin explicación, y la atención que antes parecía exclusiva empezó a diluirse. Al principio quiso ignorarlo, convencerse de que eran solo despistes. Pero los comentarios casuales en el gimnasio, las miradas incómodas de otras mujeres y, sobre todo, las publicaciones en redes sociales terminaron por confirmar sus sospechas. Su entrenador mantenía el mismo juego con varias alumnas. Los mismos cumplidos, las mismas frases, la misma atención que ella había confundido con amor. La decepción fue inmediata y devastadora. Claudia comprendió que había cambiado un matrimonio estable, basado en respeto y compromiso, por una ilusión frágil sostenida en promesas vacías. Lo que había parecido una aventura emocionante, se transformaba ahora en un aislamiento doloroso. Mientras tanto, Álvaro seguía centrado en recomponer su vida. Sus amigos, los mismos que habían presenciado aquella noche en el jardín, se mantuvieron a su lado. Le invitaban a almuerzos, a partidos de pádel, a escapadas de fin de semana. Nunca forzaban la conversación sobre lo ocurrido, pero estaban ahí, recordándole que no estaba solo. Con el tiempo, Álvaro recuperó actividades que había dejado atrás. Se apuntó a cursos de formación, asistió a eventos profesionales y comenzó a viajar más. Aunque la casa seguía bajo supervisión judicial y no podía hacer grandes cambios, encontró formas de darle un aire nuevo. Guardó los objetos que le recordaban al matrimonio y añadió pequeños detalles propios, como libros, fotos con amigos o plantas que llenaban de vida los rincones vacíos. Ese simple gesto, reconstruir poco a poco su espacio,
se convirtió en un reflejo de lo que hacía con su propia vida: transformar el dolor en un punto de partida. Claudia, en cambio, vio cómo su círculo social se desmoronaba. Los amigos comunes se distanciaron, incapaces de aceptar lo ocurrido. Incluso algunos familiares redujeron el contacto. Sin el apoyo de antes y atrapada en una relación que se deshacía entre engaños, empezó a sentir el peso real de sus decisiones. El proceso legal siguió su curso. Álvaro acudió a cada audiencia con firmeza, decidido a resolverlo todo de manera justa, pero protegiendo lo que era suyo. Claudia también asistía, aunque evitaba cualquier conversación que no estuviera relacionada con trámites o papeles. Ya no había nada que decir. Al final, cada uno tomó su camino. Álvaro, fortalecido y con una nueva perspectiva, encontró la paz en una rutina libre de incertidumbre. Claudia, cargando con las consecuencias de sus actos, tuvo que aprender a vivir con la distancia, la soledad y la pérdida de confianza que ella misma había provocado. Lo que un día fue admirado como un matrimonio ejemplar, quedó reducido a un recuerdo. Una historia que dejó claro, para todos los que la presenciaron, que las decisiones impulsivas pueden cambiar destinos para siempre.